Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este webinar, pero antes de comenzar quiero hacerte una pregunta. Si eres colombiano y en estos momentos estás contando o estás esperando, anhelando que el gobierno se encargue de ti cuando llegues a una pensión, la pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿qué pasa si llegas a los 60 pero no tienes los fondos suficientes para que el gobierno se encargue de ti? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros en estos momentos no tenemos un plan B, yo pienso que esa es la posición más riesgosa en la que nosotros nos podemos poner a nosotros mismos. Entonces vamos a hablar de qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Colombia, qué es lo que está pasando con la reforma pensional y cuáles son las opciones que nosotros como inversionista, porque yo como colombiano he tomado la decisión de que ya quiero explorar cuáles son las opciones que hay para mí y quiero empezar a planificar con eso cuando llegue, porque en estos momentos en Colombia, basado en la nueva reforma del Pilar que entra vigente el 1 de julio del 2025, como hombre, necesito tener 62 años y haber cumplido 1.300 semanas laborales, lo cual significa que si yo no aporté por lo menos por 25 años, no voy a tener los fondos suficientes para cubrir mi estilo de vida después de eso. Así que vamos a comenzar con este tema, pero antes de comenzar, quiero presentarme para aquellos de ustedes que no me conocen. Mi nombre es Sebastián Bolívar y lo que y a lo que yo me encargo es ayudar a inversionistas como ustedes que en estos momentos están buscando posibilidades fuera de lo que ya está pasando en su país, están buscando opciones de inversión o para las personas, porque si tú estás en este webinar, muy probablemente te has hecho esta pregunta antes y muy seguramente ya estás comenzando a tomar acción al respecto. Así que bueno, antes de comenzar, como ya les había dicho, mi nombre es Sebastián Bolívar. Asesoro desde hace 4 años a colombianos que están buscando otras posibilidades de inversión, cómo diversificar sus patrimonios y cómo dolarizarse de tal manera que sus inversiones a futuro trabajen para ellos mismos. Y esto lo hago a través de una metodología personalizada que es la metodología Bolívar a 4 pasos. ¿Y cuál es mi especialización? Esas propiedades que se encuentran en ubicaciones estratégicas que le permiten a la persona, porque cuando invertimos en bienes raíces, ¿cuál es el primer discurso o lo primero que se nos viene a la cabeza? Todo está dependiendo, el éxito en los bienes raíces está siempre dependiendo de la ubicación donde tú lo compras. La ubicación prácticamente lo es todo. Y para eso hay ciertos puntos que tenemos que seguir nosotros para saber si la ubicación donde nosotros estamos invirtiendo realmente es la ubicación que dentro de un futuro nos va a dar los frutos que estamos esperando. Y esto no lo decidimos solamente nosotros, esto lo decidimos a partir de ciertos factores, como por ejemplo qué es lo que está sucediendo en el área. Y precisamente hoy vamos a enfocarnos, aunque el tema de hoy es básicamente en cuanto a ese fondo, esa reforma pensional en Colombia, lo puedo enfocar desde el área mía, que es el área de las inversiones en los bienes raíces. Así que nuevamente te hago a ti la pregunta, ¿qué pasa si llegas a los 60 y no tienes una pensión? Pues en estos momentos en Colombia tenemos que enfrentarnos a una realidad y la realidad es la siguiente, que solamente el 18% de las personas en edad de jubilación reciben una pensión completa. ¿Qué nos da a entender a nosotros esto? Que lo más probable es que la mayoría de colombianos en este momento no están recibiendo una pensión, pero también hay que tener en cuenta algo muy importante. Las contribuciones al fondo de pensiones, el gobierno necesita esas contribuciones para que las personas cuando lleguen a su jubilación lo puedan cubrir. Y en estos momentos en Colombia hay más de 11 millones de habitantes porque basado al reporte de la DANI, solamente
un poco más de 13 millones realmente contribuyeron, lo cual significa que en estos momentos más de 11 millones de colombianos no están cotizando, lo cual muy posiblemente esté poniendo al Estado en una posición de déficit y el Estado va a tener que cubrir eso. También algo muy importante es que para aquellos adultos, hombres mayores adultos, que están en estado de pobreza, el Estado solamente le va a dar $225,000, 225,000 pesos, que ese es el subsidio mensual que ellos van a recibir. Y la pregunta que yo te hago a ti es, ¿quién puede vivir con tan solo 225,000 pesos al mes? Ahora, esta reforma que se vuelve vigente el 1 de julio del 2025, es importante tener en cuenta que ha cambiado ciertos requisitos. Para un hombre poderse pensionar en estos momentos, necesita haber cumplido un mínimo de 1.300 semanas laborales y tener una edad de 62 años. Y para las mujeres son 57 años con el mismo número de semanas, que son 1.300. Ahora, esto es basado al informe, lo que está reportando la DANI en estos momentos. Pero vamos, ¿qué significa esto para ti? Esto es lo que a nosotros nos interesa. Y por eso, cuando nosotros hablamos de cómo vamos a planificar a un futuro, tenemos que saber qué es lo que los datos nos están arrojando para así nosotros llegar a ciertas conclusiones. Y por eso hoy te voy a dar 3 conclusiones, que eso fueron las conclusiones a las que yo llegué. Primero que todo, lo más probable, porque nadie puede predecir el futuro, pero sin embargo sí te puedes poner en una posición en la cual estudias los datos para saber qué es lo más probable que pueda suceder. Y lo más probable es que no vas a recibir lo esperado. Lo segundo es que muy posiblemente vas a tener que depender de tus hijos y cuando dependes de tus hijos, ¿qué pasa? Te vuelves una carga. Tenemos que ser crudos, pero llamar las cosas como son. Y el Estado te va a dar un apoyo bastante mínimo. Ahora, muchas personas dicen, invertir en bienes raíces es algo muy riesgoso. Es muy riesgoso invertir en bienes raíces porque hay muchas cosas que están sucediendo. ¿Qué pasa si la propiedad vale menos? ¿Qué pasa si no se me renta la propiedad? Pero lo que yo te pregunto a ti, ¿no te parece más riesgoso llegar a tus 60 años y que el gobierno se quede en bancarrota y no te pueda pagar a ti tu pensión? Desde mi punto de vista, yo pienso que eso es mucho más riesgoso. Ahora, qué más podemos nosotros analizar al respecto acá? Si nosotros, un momento, si nosotros nos ponemos a analizar, ahora, si nosotros nos ponemos a analizar todo esto, cuando nosotros hablamos de nuestro futuro financiero, de qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a un estado de jubilación, todo depende de una decisión. Y sé que esto puede sonar muy simplificado y puede sonar muy básico, pero lo que necesitas es tomar una decisión de qué es lo que tú vas a hacer. No se trata de escoger, porque escoger es algo que tú estás escogiendo entre diferentes opciones y escoges parcialmente una de ellas, pero se trata de decidir. Por lo menos yo tomé esa decisión. Mi decisión es que cuando llegue a mi jubilación, yo soy el encargado y yo tengo el control de lo que yo voy a hacer en mi jubilación. Y qué mejor forma de llegar a esa jubilación que hacerlo a través de una moneda mucho más fuerte que el peso colombiano, como en este caso son los dólares americanos, en un bien que se valorice, porque eso es la importancia del invertir, saber utilizar la información y los datos para saber qué tipo de bien es más probable que en un futuro valga más. También un ingreso mensual, que los bienes raíces, porque es mi bien favorito. Yo a mis 29 años de edad, sé que los bienes raíces tienen 4 pilares muy importantes que tú tienes que tener en cuenta y 4 formas en las que tú puedes generar ingresos y puede trabajar para ti en un futuro. Primero que todo es que tú puedes utilizar el apalancamiento. Cuando tú hablas acerca de que tu plan de retiro sea simplemente trabajar y que el gobierno
cuando llegues a tus 62 años o 57 años en su defecto, si eres mujer, se encargue de ti. Realmente tienes mucho trabajo, tienes que, basado en la nueva reforma, son 1.300 semanas de trabajo, pero muy poco apalancamiento. Cuando tú inviertes en un bien, el, cuando hablamos de la plusvalía, el solamente tener ese bien, que es el primer pilar de cómo generas ingresos a través de los bienes raíces, solamente estás generando ingresos por tener esa propiedad y entre más tiempo tú seas dueño de esa propiedad, más se va a valorizar, lo cual me lleva al segundo pilar. El segundo pilar es que recibes ingresos mensuales, que son las rentas que tus inquilinos te dan. El tercer punto es que los bienes raíces tienen cierto tipo de ahorros en cuanto a los impuestos. Eso es otra forma de generar ingresos. Y la última es que te apalancas a través de un préstamo bancario, que la cual no pagas tú, sino la pagan tus inquilinos. Esa es otra de las razones por las cuales los bienes raíces viene siendo tan atractivo. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Porque los estados, y específicamente en el estado de la Florida. El estado de la Florida es uno de los estados que más atrae inversionistas en estos momentos, precisamente porque tiene muchos beneficios jurídicos. Es uno de los estados que menos impuestos vas a pagar. Es un estado que es muy amigable con los negocios y es un estado que es muy amigable con el emprendimiento también. Ahora, esa renta en dólares que ya lo mencionamos, la valorización, la protección legal y esa estabilidad económica son cosas que el gobierno no nos va a poder asegurar. Pero si tú tomas control de tu retiro, lo vas a poder hacer. Y si decides hacerlo teniendo los hechos claros, aún vas a tener aún mucho más control. Ahora, otra cosa, lo cual es muy importante tener en cuenta, es que Miami en estos momentos, ya me quiero empezar a enfocar más en un mercado específico. Yo como asesor inmobiliario en el área de Miami, sé que Miami en estos momentos cuenta con muchos beneficios y uno de estos es el proyecto, el cual para los que no estuvieron en mi webinar pasado van a poder tener acceso, pero este proyecto cuenta con tres factores claves que lo hacen un proyecto ganador. Primero que todo, está ubicado en el área que desde hace muchos años ha sido calificada como la mejor ciudad para vivir en el sur de la Florida. De hecho, en estos momentos, Brickell se considera como el Manhattan del sur, porque es donde todos los bancos internacionales están mudando sus sedes principales. ¿Y qué pasa? Que todas estas compañías que se están mudando al área de Brickell, asimismo viene la demanda de profesionales que necesitan simplemente un sitio donde vivir. Y tú como inversor tienes que verlo como un negocio. Y como un negocio tú tienes que saber exactamente a quién es tu público ideal. El área de Brickell es un área donde vienen todas las personas que trabajan en las industrias financieras y esas personas necesitan un sitio donde vivir, pero también es el área donde se renta un 30% por encima de otras áreas de Miami. Y Miami, que es una ciudad que en estos momentos tiene todos los tipos de eventos, tiene una demanda constante a través del año. Y ese crecimiento es muy sostenido. Ahora, muchos hoy en día me dicen, ¿qué pasa si hay una burbuja inmobiliaria? Que tienen miedo de que en estos momentos los precios están en Miami muy grandes. Tengo clientes que desde hace 7, 8 años me están diciendo, no, yo estoy esperando, bueno, conocidos, personas que yo conozco, que obviamente aquí no voy a mencionar, pero desde hace mucho tiempo me han mencionado que están esperando que la burbuja estalle. Y así llevan por lo mismo por los últimos 7 o 8 años. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes ciertos factores que tú puedes analizar. En este área, por lo menos la renta estimada está entre 2.000 a 3.500 dólares mensuales. Compara eso con lo que el gobierno te puede dar si tú eres un adulto mayor y estás en un estado de pobreza y te ganas solamente 225.000 pesos mensuales. Ahora, ¿por qué este producto es una oportunidad? Y te lo digo, porque
asimismo como esto es una oportunidad, asimismo los inversionistas que están tomando acción lo están viendo con los mismos ojos. Primero que todo son unidades, ya hablamos un poco acerca del área, pero es el único proyecto que yo conozco personalmente que aún tiene ciertas unidades por debajo de los $500,000. Esos pagos tú los puedes hacer gradual, no necesitas tener el monto completo. Y para que muchos de ustedes se pongan en perspectiva, tengo, tengo un caso que quiero ponerlos a ustedes en perspectiva. Cuando nosotros hablamos de hacer del apalancamiento, que fue una palabra que yo mencioné, una persona compró un apartamento hace 4 años, en el 2021. De hecho fueron comienzos del 2022. eh, un apartamento de $1,000,000. Ese mismo apartamento hoy en día en este área de Brickell está valiendo casi cerca del $1,6 millones. ¿Eso qué significa? Recuerda que tú puedes utilizar apalancamiento. Cuando esa persona compró esa unidad en $1,000,000, no necesitó poner $1,000,000 completo, solamente puso $500,000, pero esos $600,000 de valorización que tuvo su proyecto es la ganancia de él. Eso quiere decir que la inversión de él, que fueron de $500,000, se valorizó más del 100%, el doble, se duplicó en solo 4 años. Dime, ¿tú crees que lo mismo vas a poder hacerlo si en estos momentos estás contando solamente con las pensiones? Ahora, estos proyectos te permiten hacer a ti pagos graduales hasta el momento de la entrega. Específicamente este será entregado en el 2027. Ya hablamos de la ubicación, pero otro bono que lo hace una oportunidad es que los condoteles es un tipo de proyectos los cuales no se valorizan igual en el área de Miami. Esto no es un condotel, es un proyecto residencial que puedes vivirlo, tienes la flexibilidad de rentarlo a corto plazo o rentarlo a largo plazo, como tú quieras. Y por eso esto es una inversión. Pero como hoy simplemente iba a pasar los primeros 20 minutos hablando de este tema, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué acción vas a tomar el día de hoy para empezar a tomar control de tu retiro? Y no solamente tu retiro, de tu futuro financiero. Entonces, para esto, solamente para las primeras 5 personas que se pongan en contacto conmigo, aquí tienen el link que pueden utilizar, simplemente lo tienen que escanear y lo único que tienen que hacer es agendar una asesoría personalizada. ¿Qué incluye esta asesoría personalizada? Ya lo había mencionado antes, que basado en la metodología Bolívar, que es la metodología que yo he venido utilizando para asesorar a muchos colombianos que han querido cumplir ese sueño o tomar control de su inversión, primero que todo incluye una asesoría personalizada, lo cual nos lleva a una selección de un proyecto específico. Ahora, si quieres aprovechar este proyecto, Domus Brickell, que es uno de los proyectos más ganadores que tenemos en estos momentos, simplemente me tienes que preguntar por este proyecto específicamente, pero después de haber escogido ese proyecto o de tomar acción o separar alguna de las unidades en este proyecto, pasaríamos a una asesoría tributaria para estructurar cómo vas a realizar esa inversión y por último llegaríamos a una asesoría financiera, cómo es que vamos a financiar ese proyecto. Así que bueno, es hora de que empiecen a tomar acción y antes de terminar este webinar, quiero preguntarte a ti nuevamente. ¿Tú piensas que la persona que hace 10, 15 años invirtió en bienes raíces, hoy en día se está arrepintiendo de haber realizado esa compra? ¿Quién crees que tiene más control? ¿La persona que invirtió sus ahorros en una propiedad que se está valorizando, que le está generando renta, que le está disminuyendo los pagos del de los impuestos y que al mismo tiempo sus inquilinos, la renta que recibe, le paga la deuda en la cual él adquirió para poder comprar la propiedad, o la persona que sigue trabajando duro para cumplir con las 1,300 semanas para poderse jubilar y que el gobierno se encargue de él? Solamente te dejo con esta duda y aquí tienes mi código, así que las primeras 5 personas que tomen acción y tomen control de su futuro financiero son las que van a aprovecharlo.